¿Cómo les va? Buen día. Eh, Mi nombre es Leonardo Ripa, soy cardiólogo intervencionista, miembro del Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC. Vamos a hablar hoy un poquito de síndrome coronario agudo, estrategia invasiva versus estrategia conservadora. Ya les digo que no voy a nombrar mucho más la palabra conservadora, vamos a hablar de estrategia invasiva de rutina versus una estrategia invasiva selectiva. Eh, Vamos a ver lo que es el diagnóstico del síndrome coronario agudo, la estratificación, evidencia y algunos nuevos conceptos. Es un poco difícil ordenar y generar algoritmos con lo extremadamente dinámico como es el síndrome coronario agudo. Claramente nosotros tenemos una rotura de placa. La placa se puede romper desde adentro, que se puede generar un hematoma, que esto puede generar una erosión de placa, partículas, generación de trombo. eh, en la íntima y esto generar una embolización clara de estos trombos o generar la característica rotura de placa con formación de trombo que estamos habituados a considerar con una oclusión arterial aguda que genera un supradesnivel del ST en el electrocardiograma, donde hay que revascularizar rápidamente la arteria para disminuir el tamaño del infarto y las complicaciones que a esto nos lleva y tratar de reducir la mortalidad lo más rápidamente posible, como tenemos en este gráfico tan conocido. Claro está que muchas veces esta placa se desobstruye por el propio sistema lítico que tenemos en el organismo y los cuadros no se presentan característicamente como un supradesnivel del ST. Entonces, de eso más o menos va a tratar la charla de lo dinámico que puede ser, si tiene supradesnivel del ST, si tiene un infradesnivel del ST, bien marcado, T negativas que hablan de una isquemia subepicárdica. Entonces, ahí vamos. De esto es lo que vamos a ir hablando, de la dinámica que tiene este síndrome coronario agudo. Se puede presentar como un síndrome coronario agudo con elevación ST si lo agarramos con el dolor. Si no está con dolor, puede tener las T negativas, vamos al no ST, del no ST volvemos al ST. Son pacientes que tienen dolores intermitentes de 2, 3 días de evolución, pacientes que permanece con un dolor 2, 3 en 10 con un electro que no está claro, quizá no está claro porque no lo hacemos seriado. Entonces, todas estas cositas es lo que nos llevan a que sí o sí tenemos que hacer una estratificación inicial y continuar estratificando al paciente a medida que hacemos los electroseriados, análisis de troponinas ultrasensibles, a la hora, a las 2 horas, 4 horas, 6 horas, depende las troponinas que tengamos, las características de dolor y si hay signos o no de inestabilidad en el paciente. Entonces, son pacientes que nosotros claramente tenemos que definir. Tenemos Angor, tenemos Supra, no tenemos Supra, cuáles son las características. A veces decimos que no tiene Supra, pero el Supra hay que buscarlo. Hay que hacer derechas, hay que hacer dorsales, hay que buscar si tiene 1 milímetro, 2 milímetros en 2 o 3 derivaciones contiguas. Claramente, paciente con Angor, paciente con electrocardiograma, con o sin Supra, tiene que ser definido por el cardiólogo de la red de infarto local. Claramente está para definir si es para una revascularización urgente, inmediata, dentro de 2 horas, dentro de 24 horas, dentro de 72 horas. Así es como tenemos un síndrome coronario agudo, la activación de la placa, activación y accidente del endotelio, erosión y una actividad patológica del endotelio, hay inflamación, hay vasoconstricción, agregación plaquetaria, trombosis. Todos estos sistemas se van retroalimentando y se produce un ciclo que puede cortarse y el paciente con su arteria abierta, en un 80% con trombo, dejó de doler, o paciente que la arteria está en un 95, 99, se abre, se cierra, hay trombo, aumenta la presión, le duele, hace NTG, baja el dolor a 2 en 10, y hay un paciente que no está muy claro. Entonces tenemos que evaluar el dolor, si es un Angor, si es un equivalente anginoso. A mí me gusta la clasificación de dolor típico, atípico, dudoso. Me gusta.
evaluar el dolor con esas características, ver la evaluación clínica, muy importante, hay signos de insuficiencia cardíaca, las enfermedades asociadas, los antecedentes, entonces ya nos estamos metiendo en estratificar, nos estamos metiendo en Grace, en TIMI. El electro no es solo para supraesnivel LST y sabemos que el electro es dinámico porque la patología es dinámica. Troponina no sirve un valor aislado, no define el síndrome y es una herramienta más. Entonces, es muy importante cuando nosotros nos llaman, yo como hemodinamista que me llaman, me dicen, Doc, mirá, tengo un paciente que tiene este electro y te llamo porque las enzimas da positiva. Y digo, no, llámame cuando ya tengas el electro realizado, cuando el paciente te genera duda, y ahí vemos si nos vamos a meter en una estrategia invasiva, urgente, inmediata, o vamos a hacer troponinas y vamos a evaluar cómo se va manejando. Entonces, cuando ya estamos hablando de estratificar, hablamos que para los síndromes coronarios agudos es muy importante el Grace. Para aquellas anginas inestables, donde hay algunos dolores dudosos, atípicos, el TIMI es muy importante y obviamente la clasificación de TIMI para el supranivel LST. Entonces, siempre hablamos de un Grace mayor a 140. Entonces, estamos hablando recién de electro, que si hay supra, si hay infra, si hay T negativa. Hablamos del dolor, las características del dolor. Entonces, a mí me gusta definir y hablar de cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de dolor, cantidad de electro, cantidad de troponina. Todo esto nos lleva a un combo de cantidad de que si sumamos. Bueno, es un paciente de alto o muy alto riesgo donde hay que hacer una eh, revascularización urgente o por lo menos una cinecoronografía urgente. Entonces ya nos vamos adentrando en el tema. Si vamos a hacer una estrategia invasiva de rutina, ya veremos en qué momento, o una estrategia invasiva selectiva. ¿Eso qué es? Y vamos a ir a unos estudios anatómicos no invasivos como la angiotomografía multicorte o nos vamos a ir a un estudio funcional. Así es como tenemos las contraindicaciones relativas, son relativas las contraindicaciones a un estudio invasivo de rutina. El alto riesgo de sangrado con doble antiagregación, una trombocitopenia grave, enfermedad renal avanzada, insuficiencia renal aguda, la esperanza de vida limitada, menos de 1 o 2 años, demencia avanzada, anatomía coronaria conocida que impide la cirugía la cirugía con angioplastia o cirugía de revascularización y la preferencia del paciente. Son todas relativas porque ante la urgencia, la inestabilidad, yo creo que estas contraindicaciones relativas pasan a un segundo plano. Entonces, la verdad que hablar de esta dicotomía supra-ST, no ST, invasivo, conservador, nos lleva, y con lo dinámico que es, alguien que planteaste una estrategia invasiva conservadora o de rutina o selectiva, uno puede pasar al otro, un grupo puede pasar al otro porque aumentó el dolor, porque se negativizaron, hizo un infra de nivel de 3-4 milímetros con supra en ABR, con un dolor 3-4 en 10 que no mejora con nitroglicerina. Bueno, a ver. Entonces ya no, la dicotomía invasiva conservadora en un síndrome coronario agudo que es tan dinámico es difícil. Entonces, con todo lo que les hablé, vamos a hablar, la sociedad americana en las guías ahora del 2025 nos hablan de algo que ya sabíamos, que ya nos lo había marcado la sociedad europea en el 2023, donde hablamos de los síndromes coronarios agudos con intermedio alto riesgo, hay que hacer una estrategia invasiva de rutina y los pacientes de bajo riesgo se puede hacer eh, una estrategia invasiva selectiva. Entonces, estos pacientes, ¿de dónde sale esta evidencia? Esta evidencia sale de estudios muy antiguos, donde los vamos a reunir en diferentes metaanálisis, 2005, 2008, 2018, 2010, en diferentes metaanálisis, donde vamos a hablar de estudios antiguos, década del 90, estamos hablando, sin stent liberadores de drogas, sin doble antiagregación con inhibidores potentes, sin acceso radial, sin redes formales de infarto, sin telecomunicaciones, sin la tecnología actual para evaluar la arteria más allá de solamente la angiografía, OCT, IBUS, FFR. Entonces,
cuando nos adentramos en estos estudios vemos que sí, la estrategia invasiva era superior a la conservadora. En el endpoint primario que hablaba de muerte e infarto es superior, pero cuando analiza a expensas solamente del infarto es superior. Pero incluyen estudios muy chiquitos donde algunos eran definidos con CPK-MB sin troponina, donde el 30% iban a CRM. Son estudios que le sacan un poquito de valor. Cuando ya nos vamos a otro de los metaanálisis, tenemos varios estudios, pero por ejemplo, dos estudios los sacamos del análisis porque se utilizaron trombolíticos, no se puso stent, entonces estos pacientes salen de un análisis actual. Y cuando ya nos vamos de estudios más antiguos hasta algunos un poquito más modernos, como el RITA-3 y el ICTUS, donde incluyeron pacientes de menor riesgo, se ve que la estrategia invasiva por sobre la conservadora ya no tenía el mismo beneficio. Entonces igualaban los beneficios porque se agregaban pacientes de menor riesgo. A mayor riesgo, el paciente con mayor riesgo, mayor beneficio una estrategia invasiva por sobre la conservadora, como se hablaba en estos estudios. En otro de los metaanálisis incluyen, por ejemplo, en el OASIS no había hombres, no hay hombres, todas fueron mujeres. En el Italian, una edad media de 82 años, que eso nos habla de una mortalidad altísima, más del 13%, y en otro de los estudios Lipsia, donde la mayoría de los pacientes habían recibido glicoproteína de V3A, que hoy actualmente en la Argentina casi no se utilizan. Eh, entonces hablamos que son estudios muy heterogéneos para incluir en los metaanálisis. Y cuando hablamos en este metaanálisis de la calidad de la evidencia, vemos que es una calidad de la evidencia moderada a baja. Así es que nos vamos al último de los metaanálisis, me parece que el más representativo, donde incluye tres estudios que están buenos, bien realizados: FRIS, ICTUS, RITA, donde habla de la reducción de muerte e infarto a 5 años con estrategia invasiva, y lo más importante es que determina la influencia de estratificar el riesgo y cómo le va a los pacientes según el riesgo que tienen. Claramente está que los pacientes con una estrategia invasiva de rutina tenían mayor revascularización que una estrategia invasiva selectiva. Y con respecto a la muerte cardiovascular y al infarto, los pacientes con una estrategia invasiva de rutina les iba mejor que a los pacientes que con una estrategia invasiva selectiva. Así es que cuando los analizamos en bajo, intermedio y alto riesgo, claramente los pacientes de alto riesgo tenían un claro beneficio sobre infarto y mortalidad en los pacientes que iban a una estrategia invasiva de rutina. Y de ahí sale la importancia de la edad, la diabetes, el infarto previo, la depresión o no del ST, cuánto electro tengo, cuánto síntoma tengo, cuánta troponina tengo, cuánto antecedente tengo. Entonces la cantidad, vamos sumando, cuántos años tiene el paciente, cuánto pesa el paciente, el índice de masa corporal, y todo eso nos lleva a que pacientes de mayor riesgo van a tener mayor beneficio en estrategia de rutina. Entonces nos llevan al algoritmo que síndromes coronarios agudos, intermedio, alto riesgo, vamos a una estrategia invasiva de rutina. Bajo riesgo pueden ir a una estrategia invasiva de rutina, claramente, o ir a una estrategia invasiva selectiva. Aquellos pacientes donde genera duda una angiotomografía multicorte o un estudio funcional terminan en una cinecoronariografía. Y muy pocos pacientes que son negativos van a una terapia médica u otras opciones de diagnóstico. Muy importante definir qué es lo que pasa en la práctica clínica habitual. Por eso, pacientes de bajo riesgo con troponina negativa, electrocardiograma sin cambios, un ecocardiograma dentro de lo normal, pero que ha tenido las características de dolor definen Angor, ¿sí? Es lo que te dicen las guías. Sin embargo, los pacientes con sospecha de síntomas isquémicos en curso deben considerarse para la angiografía. Entonces, yo digo, lo que pasa habitualmente, un paciente de bajo riesgo, pero es Angor, consideran que es Angor,
vamos a terminar en cinecoronariografía. Es lo que pasa habitualmente en el manejo diario del paciente. Entonces, unos muy pocos pacientes, donde yo creo que la mayoría, la gran mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo, considerado síndrome coronario agudo, hay que hacer cinecoronariografía. Ahora, aquellos donde nos permitimos cuestionar si es un síndrome coronario agudo y ya pasa a ser un dolor torácico en estudio, porque el dolor es dudoso, atípico, electronormal, tropo negativa, Grace menor a 140 y todo lo que hemos hablado, ahí sí está permitido irnos a una angiotomografía o un estudio funcional para terminar y completar lo que llamábamos la unidad de dolor. Entonces, ya sabemos, intermedio, alto riesgo y muchísimos pacientes de bajo riesgo van a ir a una cinecoronariografía de rutina. Ahora es el tema, ¿cuándo lo estudiamos? ¿Cuándo estudiamos este paciente? Este paciente tenemos el bajo, intermedio, alto riesgo y empezamos a ver el de muy alto riesgo que tiene signos de inestabilidad, un dolor persistente, insuficiencia cardíaca, pacientes que ya ingresan en shock cardiogénico, pacientes que están hemodinámica o eléctricamente inestables. Esos pacientes planteamos la estrategia invasiva inmediata, pero dice inmediata y dice en menos de 2 horas. ¿Es inmediata o es en menos de 2 horas? Estos pacientes hay que considerarlos como lo que hablábamos característicamente, como un supra de nivel del ST y estar muy atento a los pacientes de alto riesgo que tienen un electrocardiograma con eh, características que ya vamos a hablar, donde ya empezamos a hablar de este concepto si inmediato, en 2 horas, 24 horas, en 72 horas, ya empezamos a hablar de un nuevo concepto y un paradigma que planteamos todos detrás del doctor Rodrigo Soni, un amigo del Comité de Cardiopatía Isquémica que hablamos en el Congreso Nacional de Cardiología ahora en el 2025, donde reperfusión inmediata en el síndrome coronario agudo sobre nuevos paradigmas, entonces que tenemos alto, bajo, muy alto riesgo, entonces dejar de hablar de eso y cuando ya nos metemos, dejar de hablar de la dicotomía, porque antes hablábamos de síndrome coronario agudo no Q o Q, ST, no ST, y cuando ya nos empezamos a meter en el no ST, en qué momento hay que estudiarlo, si inmediato, si no, ya sabemos que el tiempo a la estrategia invasiva en un no ST, sabemos que los pacientes que son de muy alto riesgo o con diferentes características y lo llevamos inmediatamente a hacer el estudio, disminuye la isquemia recurrente, disminuye las tasas de internación y sobre todo plantear síndromes coronarios agudos que requieren reperfusión inmediata versus síndromes coronarios agudos que no requieren reperfusión inmediata. Estos son los estudios y las cartas a editores del doctor Sony. Entonces ya nos adentramos con algunos casos. Un paciente de 58 años se presenta con este electro, con dolores intermitentes hace un día y tiene un electro que sabemos que tiene una descendente anterior que si no está al 100 está al 95, al 90%. Eh, entonces una isquemia muy importante subepicárdica, donde el paciente se considera una estrategia invasiva de rutina, pero no inmediata, eh, un paciente que intensifica claramente el dolor, un dolor que tenía 2 en 10, lo intensifica claramente y ahí sí hay que salir corriendo y todo asustado para hacerle el electrocardiograma y que tiene un supra de nivel del ST y ahí manejar el infarto. Pero si ya tenemos preavisado a hemodinamia, que tenemos este paciente que persiste con dolor, que está en 3 4 en 10 y bueno. Este electro con un dolor de baja intensidad hay que estudiarlo. Esto no hay duda que hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué presentamos esto? Porque el 25 a 30% de los pacientes que se presentan sin elevación del ST tienen oclusión de la arteria. Y los pacientes que tienen oclusión de la arteria les va peor dentro de esos definidos no ST. Entonces, por eso es la importancia de definir mediante electrocardiograma también y el síndrome coronario agudo, quienes requieren reperfusión inmediata a quienes no requieren reperfusión inmediata. Entonces,
¿Quiénes requieren reperfusión inmediata? Los supra-ST, los bloqueos de rama izquierda nuevo, los que tienen desviación del ST de B1 a B3, con un infra de B1 a B1 a B3, con R en las mismas derivaciones, un infra de nivel del ST de B1 a B6, con T alta, simétrica, y que a menudo tienen un supra-ST de 1 o 2 milímetros en ABR, las ondas T bifásicas, esas T Valence, esta T que acabamos de hablar en el ejemplo anterior, la transición del punto J a un ST convexo. Cuántas veces hemos visto este tipo de electrocardiograma y hemos dicho, no, pero no cumple el criterio del punto J? Esto y paciente con síndrome coronario agudo requiere una revascularización inmediata o menos de 2 horas. Las ondas T hiperagudas, entonces considerar al paciente no solo en ST y no ST, sino quién requiere reperfusión inmediata mediante una estratificación inicial completa para tomar la decisión es muy importante. Ya en el 2023, por lo menos las guías hablaban de los no ST de alto riesgo, no ST de muy alto riesgo y los STEMI. Entonces, dos pacientes que iban a una angiografía inmediata. Muy importante entonces el concepto de síndromes coronario agudo que requieren reperfusión inmediata versus que no requieren reperfusión inmediata. Esto yo creo que comprende mucho más lo que es el síndrome coronario agudo, en la dinámica que tiene, en las características y no dejar afuera ese 25-30% de pacientes con la característica de definición de ST versus no ST, donde tenían la oclusión aguda y no la íbamos a poder ver. Vamos a ver un par de ejemplos. eh, Mujer de 49 años, que es hipertensa, que está vaquista, ha tenido 3 síndromes coronarios agudos no ST, se presenta con electro T, con T negativa en la cara anterior, troponina, troponina positiva, ecos y trastorno de motilidad, un llenado normal, siempre con esta característica, en los dos primeros estudios, y tiene acá una irregularidad, una lesión leve, 20% en la descendente anterior, mediante angiografía, claro está. Es una lesión moderada, 30%. Se lo consideró siempre un minoca en los dos, pero la paciente ya al tercer infarto no ST, decidimos hacerle la angiografía, pero ya con un estudio invasivo para evaluar qué características tenemos de placa y qué nos podíamos encontrar ahí. Y ya vamos a ver acá en este momento donde ya empieza a haber una enfermedad aterosclerótica, y hay trombo, está disminuido la placa ahí en la descendente anterior, y vemos cómo vemos la indemnidad de la placa con pérdida de la íntima media, claramente con una enfermedad aterosclerótica, fibrolipídica, ¿sí? Y donde tenemos acá la erosión de placa. ¿Por qué? Porque tenemos un trombo blanco con placa indemne. Nos daba un área para esa DA, segmento medio de 3,14 milímetros cuadrados, y permanentemente la paciente haciendo síndromes coronarios agudos con elevación enzimática, se decide hacer una angioplastia con stent en la descendente anterior. Otra mujer, con 52 años, tabaquista, síndrome coronario agudo. Fíjense, el electroingreso lo ves así rápidamente y ves algo en la cara inferior, se demora un poco el diagnóstico, le hacen los electros que no tiene grandes cambios, nos consultan a nosotros y sí vemos que tiene un supradesnivel de 1 milímetro por lo menos en la cara inferior, una paciente que permanecía con un dolor 2 3 en 10, sin inestabilidad, pero una paciente que no estaba tranquila, ¿no? Esos pacientes que no ves tranquilos. Entonces, una paciente que nos encontramos con una descendente anterior, que alcanza, que rodea la punta, circunfleja sin lesiones, alguna irregularidad acá en la descendente anterior proximal. Vemos que la coronaria derecha no tiene lesiones significativas.
Un estudio realizado a las 3 de la mañana, vemos con un flujo un poquito más lento la descendente anterior, o como que demora un poquito en llenar, en terminar de vaciarse. Entonces, solamente con esta característica de esta placa, lesión moderada, 30-40 en descendente anterior, un estudio realizado a las 3 de la mañana, la paciente casi asintomática ya va a unidad coronaria, ya conociendo por lo menos la anatomía. Entonces se decide una conducta conservadora. Esta paciente, al otro día, cuelga todas las T en toda la cara anterior, anteroapical, disminuye la cantidad de R, ¿sí? Cuelga las T en la cara inferior. Se le hace un ecocardiograma que genera alguna duda a nivel apical. Entonces dijimos, bueno, vamos a meterla de nuevo y vamos a evaluar las características de la descendente anterior. Vemos en el ventrículo como la quinesia apical y vemos que la descendente anterior no es que solo la rodea a la punta, sino que emite el ramo ascendente posterior. Claramente con doble anteagregación, anticoagulación, se reperfundió, se terminó de abrir la arteria a nivel distal y queríamos evaluar qué placa había ahí. ¿Cuál era nuestra sospecha? Claramente está. Se rompió la placa, se liberó trombo y ocluyó a nivel distal y nos daba un suprainferior por las características de esta arteria que rodeaba la punta y irrigaba el septum inferior. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia. Fíjense que cuando hacemos el OCT, vemos la placa que tenemos en la descendente anterior, una placa con trombo, ¿sí? Hematoma, que no logramos ver la indemnidad de la íntima. Entonces ya con esas características entendemos, ¿sí? De que es una ruptura de placa. Eh, Se decide conducta conservadora porque la paciente había estado bien con doble antiagregación, estatinas altas dosis, una paciente que hoy se puede cuestionar esa decisión, pero más allá de eso es la importancia de que muchas veces se estudia a los pacientes rápido para conocer anatomía, para descartar la gravedad del paciente, definís estrategias y la importancia de poder ir un poquito más allá que la angiografía. Entonces, estamos planteando ir un poquito más allá que lo antiguo, no Q o infartos con Q, ST o no ST, ir hacia el síndrome coronario agudo con necesidad de revascularización urgente o no, si tenemos elevación del ST o sin elevación, pero el paciente es de alto riesgo, planteemos una CCG urgente dentro de las 2 horas, en forma inmediata o dentro de las 2 horas, o dentro de las 24 horas si es intermedio alto riesgo, o dentro de las 72 horas si es bajo intermedio riesgo. eh, y solamente para un grupo que no queda claro, vamos a dejar que no vamos a conocer la anatomía, creo yo que hay que conocer anatomía por otro método. Entonces, las conclusiones, los estudios antiguos plantean que no hay diferencia en mortalidad, sí en infarto, sí en isquemia recurrente, sí en días de internación. Plantear los síndromes coronarios agudos en ST y no ST es tan antiguo como estos estudios. La importancia de estratificar el riesgo inicial es fundamental. La interpretación del electrocono sin supra debe ser analizado por una red formal de infarto. La importancia de mirar al síndrome coronario agudo con la necesidad inmediata o no de cinecoronariografía y eventual ATC. Que si no hay signos de gravedad, según la estratificación, se puede estudiar dentro de las 24 horas o dentro de las 72 horas para un riesgo intermedio. Que plantear una estrategia invasiva selectiva es solo para un grupo de pacientes donde se cuestiona que sea un síndrome coronario agudo y la importancia de nuevas tecnologías, claro está, para tratar de identificar y terminar de entender lo que ya sabemos que puede pasar desde la fisiopatología. Muy bien, muchas gracias.